Hola, hoy vamos a resolver el ejercicio 5 del práctico 4. Este ejercicio nos habla de dos cargas puntuales positivas de la misma magnitud Q que se encuentran fijas sobre el eje Y en los puntos A y menos A, es decir, a la misma distancia del origen. Y nos pregunta calcular el potencial en el origen y en algún punto del eje X. Lo que primero vamos a hacer es calcular el potencial en cualquier punto del eje X. Para ello, sabemos que el potencial se escribe como la integral entre infinito y algún punto P de el producto escalar entre el campo eléctrico y un diferencial L. En este caso, ese diferencial L vamos a ver que es diferencial X. No nos olvidemos cuál es la definición de producto escalar. El producto escalar entre dos vectores A y B es el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. Y vemos que para calcular el potencial vamos a necesitar el campo eléctrico. Ustedes esto ya lo hicieron en el práctico 2, creo que ejercicio 4 o 5, donde tenían también dos partículas de la misma carga y tenían que calcular el campo eléctrico. Pero vamos a repasarlo. Entonces, tenemos dos cargas Q iguales, que yo las llamé Q1 y Q2 simplemente para diferenciarlas una de otra. Entonces, en algún punto sobre el eje X, el campo eléctrico será la suma del campo eléctrico debido a la partícula 1 más el campo eléctrico debido a la partícula 2. Sabemos que ese campo será en dirección radial entre esos dos puntos, así como demuestra el dibujo. Y el campo total será la suma de E1 más E2. La suma vectorial. En este caso, esa suma, como E1 y E2 son iguales, en módulo, nos dará simplemente un campo eléctrico en la dirección X. Aprovechando que el ángulo entre alguno de los dos campos eléctricos y el eje X, θ, es el mismo que tenemos acá abajo, podemos escribir simplemente el campo final como 2 veces alguno de estos dos campos eléctricos por el coseno de este ángulo. El coseno de este ángulo vemos que es X, que es la distancia desde el origen hasta el punto donde lo estamos calculando, sobre R, que es la distancia entre la carga y el punto. Y por Pitágoras, R cuadrado, la hipotenusa, es X cuadrado más A cuadrado. Y también sabemos que para una carga, el campo eléctrico simplemente se escribe como K, 9 por 10 a la 9, por la carga sobre R cuadrado. Esto es simplemente lo que teníamos escrito antes para no olvidarlo. Entonces desarrollemos un poco esto. Así que tenemos que el campo eléctrico es 2 veces E, K por Q sobre R cuadrado por el coseno de θ. Escribimos simplemente el coseno de θ como X sobre R. Y llegamos a una expresión para el campo eléctrico en algún punto del eje X. Bien, pero no teníamos que calcular el campo eléctrico sino el potencial. Calculemos entonces el potencial. Dijimos que B es la integral entre infinito y algún punto del campo eléctrico por diferencial L. Y dijimos que diferencial L es diferencial X porque nos estamos moviendo a lo largo del eje X. Y en este problema en particular, el campo eléctrico y el diferencial X son paralelos, pero con distintos sentidos, como vemos en el dibujo. El campo eléctrico va en el sentido positivo de las X y el diferencial X, como lo traemos desde el infinito hacia el centro de nuestro sistema de cargas, tiene sentido contrario. Entonces, el potencial nos queda la integral entre infinito y en este caso, en vez de un punto P, ya un punto X, de el módulo de campo por el diferencial X por el coseno de 180, que es menos 1. Reemplacemos simplemente la expresión que habíamos obtenido del campo eléctrico y nos queda esta expresión. Ustedes pueden ir a las tablas o si quieren al Wolfram Alpha o buscar en internet cuánto es la integral de X sobre raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado al cubo y van a encontrar que es esto que está aquí.
Y como es una integral entre infinito y x, ¿qué pasa? Cuando x es infinito, ¿esto a qué tiende? A 0, ¿verdad? Y cuando x es x, bueno, ya sabemos. Y nos queda la expresión para el campo, para el potencial, que si se fijan es exactamente lo que queríamos llegar. Esta es la respuesta a la pregunta B. Vayamos ahora a la pregunta A, que nos pregunta cuál es el potencial V0 en el origen. Simplemente reemplazamos x por 0 y obtenemos que el potencial en el origen, o V0, es 2K por Q sobre A. La pregunta C nos pedía graficar el potencial en los puntos del eje X en función de X desde más 4A hasta menos 4A. Ustedes usen la herramienta que deseen, yo usé el Wolfram Alpha y simplemente le di valores a la carga, le elegí que sea 1 coulomb y la distancia desde el origen hasta la posición de las cargas, 2 metros. Y es simple, fíjense, el potencial máximo es en el origen y luego va descendiendo en forma de campana. Y finalmente la pregunta D nos preguntaba para qué valor de X el potencial es la mitad que en el origen. Es decir, el potencial en algún punto X sea V0 sobre 2. Simplemente reemplazamos, esto es el potencial para cualquier punto, esto es la mitad de V0, podemos simplificar el 2K por Q, nos queda esto, damos vuelta numerador y denominador y simplemente despejamos y vemos que es para cuando X vale raíz de 3 por A. Cualquier duda, por supuesto, nos consultan en el foro.